Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Nunca he sido una persona supersticiosa ni creyente en lo sobrenatural, pero lo que viví una noche en una estación abandonada me hizo dudar de todo lo que creía conocer. Esta es la historia de cómo subí a un tren del que casi no logro salir, un tren que no debería existir. Y el encuentro inesperado. Aquella noche, después de un día largo y agotador, recorrí las calles empedradas de un barrio olvidado a las afueras de la ciudad. El cielo estaba encapotado y la brisa fría parecía anunciar la llegada de algo inexplicable. Caminaba sin rumbo, sumido en mis propios pensamientos, cuando mis pasos me llevaron hasta una vieja estación de tren que, según decían los pocos habitantes del lugar, llevaba años cerrada y en desuso. La estructura de ladrillos descascarillados y la plataforma medio derruida evocaban una atmósfera de abandono y melancolía, pero había en el ambiente algo distinto esa noche. Fue entonces cuando, casi como si el destino quisiera burlarse de mi escepticismo, divisé en la penumbra el resplandor de unas luces. No eran las lámparas oxidadas que solían adornar la estación, sino faroles que parecían provenir de otro tiempo. Con el corazón acelerado y una mezcla de curiosidad y temor, me acerqué a la plataforma. En la distancia, se escuchaba el eco lejano de un silbido, un sonido profundo y resonante que, por instantes, se confundía con el viento, pero que cada vez adquiría mayor intensidad. Sin poder explicar mis propios impulsos, di unos pasos vacilantes hacia la vía. Fue entonces cuando apareció un tren de apariencia anticuada, con vagones de madera oscura y detalles de hierro forjado, detenido como suspendido en el tiempo. Sus faros brillaban intensamente en la oscuridad y un aura casi tangible de misterio se desprendía de cada uno de sus compartimentos. La señalización en la parte frontal, desgastada por los años, parecía indicar un destino que no correspondía a ninguna ruta conocida. 2. La decisión. En mi mente resonaban pensamientos contradictorios. La razón me decía que debía alejarme de aquel lugar, que aquella visión era fruto de mi imaginación o, peor aún, de una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, había algo en ese tren, una especie de imán sobrenatural que me impulsaba a acercarme. La puerta principal se abrió de par en par con un chirrido metálico, invitándome a adentrarme en un mundo desconocido. Con la incertidumbre latiendo en mis venas, crucé el umbral. El interior del tren estaba sorprendentemente iluminado por lámparas de aceite que colgaban de los techos altos, y un suave murmullo se oía entre las sombras. Los asientos, tapizados en terciopelo rojo con bordados dorados, estaban dispuestos en un orden casi ceremonial. En cada rincón se respiraba una atmósfera cargada de nostalgia y misterio, como si cada detalle hubiera sido cuidadosamente preservado de otra época. Mientras avanzaba por el pasillo central, noté que el vagón parecía no tener fin. Los pasillos se bifurcaban en direcciones que desafiaban la lógica y, en algunas secciones, las paredes exhibían relojes antiguos cuyos manecillas se habían detenido en distintas horas. Todo en aquel lugar me hablaba de tiempos pasados y de una historia olvidada que se negaba a morir. 3. Los primeros pasajeros. No tardé en encontrarme con los primeros pasajeros. Eran figuras que parecían extraídas de fotografías en blanco y negro, hombres y mujeres vestidos con ropas de época, cuyos rostros reflejaban una mezcla de serenidad y pesar. Nadie parecía mirarme con sorpresa, como si mi presencia hubiera sido esperada desde siempre. Uno de ellos, un anciano de barba canosa y mirada profunda, se me acercó con paso pausado y una voz suave que me invitaba a sentarme a su lado. «Bienvenido, joven», dijo el anciano con una entonación que parecía resonar en mis huesos. «No temas, este tren ha venido a buscarte. ¿A qué destino se dirige?», pregunté, sin poder contener mi curiosidad, a pesar del escalofrío que recorría mi espalda. «A lugares que trascienden el tiempo y la lógica. Aquí, cada viajero encuentra lo que su alma necesita», respondió con una sonrisa enigmática. Cada palabra suya parecía encerrar un significado profundo, y poco a poco fui cediendo al embrujo de aquella experiencia. En otro extremo del vagón, una mujer de mirada intensa y vestido de encaje me ofreció una copa de un líquido oscuro que desprendía un aroma a hierbas y especias. La atmósfera se volvía cada vez más surrealista, y cada conversación, cada gesto, me sumergía en una realidad paralela, donde el tiempo se diluía y la lógica se desvanecía. 4. El viaje a lo desconocido. El tren comenzó a moverse lentamente, y sentí como si cada golpe en las vías resonara en lo más profundo de mi ser. Miré por la ventana y lo que vi desafió mi comprensión. Paisajes irreales se sucedían en un desfile de luces y sombras. No era el campo habitual ni la ciudad moderna, era un territorio que oscilaba entre lo onírico y lo fantasmal. Árboles centenarios, caminos empedrados y una niebla densa que parecía envolver cada contorno creaban un escenario sacado de un viejo cuento de hadas, pero con tintes lúgubres. Cada estación por la que pasábamos era un eco de otra era.
Me percaté de que los nombres de las paradas no se correspondían con ningún mapa actual, y en algunas, figuras espectrales aparecían brevemente para luego desvanecerse sin dejar rastro. El ambiente se volvía cada vez más inquietante, y una sensación de irrealidad me envolvía, como si estuviera siendo transportado a un universo paralelo en el que las leyes del tiempo y del espacio habían sido suspendidas. Durante el trayecto, el tren emitió ruidos extraños, susurros, gemidos lejanos y el ocasional retumbar que parecía provenir del interior de las paredes. Cada sonido se combinaba con el murmullo de las conversaciones de los pasajeros, creando una sinfonía de voces que parecían contar historias de amores perdidos, promesas incumplidas y destinos ineludibles. A medida que avanzábamos, la confusión se transformó en una especie de aceptación resignada. Ya no me debatía entre el miedo y la fascinación, me entregué por completo a la experiencia como si supiera, en lo más profundo de mi ser, que estaba presenciando algo único e irrepetible. Hubo secretos en la oscuridad. Mientras el tren se adentraba en un túnel de oscuridad casi total, me vi rodeado de sombras y murmullos que se mezclaban en un coro inhumano. La luz de las lámparas parpadeaba, creando destellos que daban la impresión de que el tiempo mismo se fragmentaba en 1000 piezas. Fue en ese instante cuando comprendí que el tren no seguía una ruta lineal, estaba viajando a través de recuerdos y destinos, atravesando épocas y espacios que se fundían en un eterno presente. En ese túnel, la figura del anciano se acercó de nuevo. En un tono apenas audible, me dijo: cada uno de nosotros lleva consigo un viaje interno que, en algún momento, debe ser enfrentado. Este tren es el reflejo de esa travesía. No es un medio de transporte ordinario, sino un puente hacia lo que realmente somos. Sus palabras resonaron en mi mente, y comencé a entender que aquella experiencia no se trataba simplemente de un viaje físico, sino de una confrontación con mis propios miedos, deseos y secretos ocultos. Los pasillos del tren parecían alargarse de forma interminable, y en cada vagón descubrí escenas que desafiaban la lógica. Una sala llena de espejos donde mi reflejo se multiplicaba en formas que jamás habría imaginado. Un compartimento repleto de libros antiguos cuyas páginas parecían narrar mi propia historia, y un vagón musical en el que las notas de un piano sonaban en perfecta armonía con el latido de mi corazón. Cada detalle me envolvía en un torbellino de emociones y recuerdos. Por momentos, casi podía creer que había regresado a épocas de mi infancia, a instantes de alegría y tristeza que había olvidado. 6. La encrucijada del destino. A medida que el tren avanzaba, la incertidumbre dio paso a una revelación ineludible. El trayecto tenía un propósito, y yo era parte indispensable de él. En un vagón especialmente lúgubre, adornado con cortinas pesadas y decorado en tonos oscuros, me encontré cara a cara con el conductor. Su figura, envuelta en un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, emanaba una autoridad serena y, a la vez, perturbadora. Sus ojos, de un color que parecía cambiar con la luz, me observaban con una intensidad que helaba la sangre. «Bienvenido a la encrucijada de tu destino», murmuró. «Aquí se desvanecen las certezas y nacen las posibilidades». El tono de su voz, grave y pausado, me hizo estremecer. Comprendí que, para abandonar el tren, no bastaría con presionar un botón o buscar una salida física. La llave para liberarme de ese viaje residía en enfrentar mi propia esencia, en aceptar los aspectos oscuros y luminosos que conforman mi alma. El conductor me condujo hacia una puerta oculta, tras la cual se encontraba una sala repleta de fotografías y cartas antiguas. Allí, entre documentos amarillentos y imágenes borrosas, pude ver escenas de mi vida que jamás había recordado con tanto detalle, momentos de felicidad pura, lágrimas derramadas en soledad, encuentros y despedidas que habían marcado mi existencia. Cada imagen era como un espejo que reflejaba fragmentos de mi ser, y sentí que, para poder avanzar, debía aceptar cada uno de esos pedazos rotos. 7. La lucha por la libertad. La tensión en mi interior alcanzó su punto álgido cuando, al intentar abandonar el vagón, descubrí que las puertas se habían cerrado de forma impenetrable. La desesperación comenzó a invadirme, y una mezcla de pánico y determinación se apoderó de cada fibra de mi ser. No podía seguir siendo un espectador pasivo en este viaje. Tenía que luchar por mi libertad, aunque ello significara enfrentar al propio destino. Con el conductor a mi lado, emprendí una especie de peregrinaje interno por el tren. Cada vagón representaba una etapa, un desafío, una lección. En uno de ellos, un grupo de pasajeros discutía en voz baja sobre decisiones que habían marcado sus vidas, y escuché confesiones de arrepentimientos y redenciones. En otro, la atmósfera era de calma casi meditativa, invitando a la introspección y al perdón. Cada encuentro me brindaba pistas sobre la naturaleza del tren. Era un vehículo que recogía las almas en busca de reconciliación, de un cierre a historias inconclusas. La lucha por liberarme se transformó en un proceso de autoaceptación.
Cada obstáculo que encontraba en el camino, cada puerta cerrada, me obligaba a mirar dentro de mí y a cuestionar mis propios miedos. Comprendí que el tren no era un castigo, sino una oportunidad para comprender mis errores